Este año hice algo que no había hecho nunca. Me metí en foros, en Reddit y en cientos de comentarios de gente que como tú y como yo lleva desde FIFA 11 pidiendo lo mismo sin que nos escuchen. Y luego crucé esa lista con los rumores, filtraciones y mis deseos más recientes de FC 27 para modo carrera. Y lo que encontré es que EA podría estar escuchándonos. Hay una petición aquí que llevamos pidiendo desde FIFA 16, 9 años, y hay otra que se quitó hace ya 2 ediciones y que la comunidad no ha dejado de pedir ni un solo día desde entonces. Y entonces, según parece, ser vuelve a FC 27. Hoy os cuento las 15 peticiones más repetidas, de la menos a la más pedida, y os digo cuáles son simplemente un deseo, cuáles son rumores y cuáles son prácticamente ya oficiales. Así que quedaos hasta el final porque la número 1 en la lista es un capricho personal mío que llevo pidiendo desde hace tiempo, pero la número 15 es la que más guerra suele dar en los comentarios y la que más soléis pedir prácticamente casi todos. Bienvenidos a mi lista de deseos de FC 27 modo carrera, chicos. Vamos allá. Pero antes de ir con la lista, simplemente deciros que ya ha salido FC 27 en su tráiler, tenéis la reacción en el canal y si queréis reservar el juego ya se puede. Así que si queréis comprar el juego y reservarlo, chicos, en Eneba tenéis las tarjetas de PSN y también las de Xbox al mejor precio. Tenéis el link abajo en la descripción y si ponéis el código de Maverick tendréis un 10% de descuento hasta el último día del mes de agosto. Así que aprovechar porque tenéis tarjetas de 100 euros para compraros la edición estándar o la Ultimate o la que queráis al mejor precio. Además os hacen cashback, que eso quiere decir que os van a devolver un pequeño porcentaje y que luego podéis utilizar en futuras compras. Así que repito, si queréis reservar vuestro FC 27 ya, podéis comprar las tarjetas de PSN, también de Xbox y juegos de ordenador en Eneba, chicos, al mejor precio y sobre todo muy importante, código de Maverick para que os haga un 10% de descuento. Así que aprovechadlo, chicos. Pues vamos a empezar con la número 1, que esta es un poco cosa mía, que es algo que llevo pidiendo ya bastante tiempo, y es poder subir a los canteranos solamente para jugar un partido o 2 o 3 y luego poder volver a bajarlos a la cantera, ¿vale? Vamos a estar con estas imágenes que obviamente están hechas por IA, ¿vale? Por inteligencia artificial, pues poniéndolas durante todo el vídeo para tener algo de fondo que podáis ver, ¿vale? Son un poco como ejemplos, ¿vale? En este caso, pues yo que sé, es el Barça aquí con canteranos, en este caso ni siquiera son canteranos ya, porque son jugadores del primer equipo, pero bueno, por ejemplo, tenemos la lesión de Christensen y que tú pudieras ir a, yo que sé, a la cantera y subir al primer equipo, pues, yo que sé, a Pau Cubarsí cuando era un canterano del Barça y que jugase, pues, 3 partidos y luego que volviese a bajar a la cantera. Sé que quizás es una chorrada, pero a mí es un añadido que creo que le sumaría bastante para no tener que subirlos y ya que se queden en el primer equipo y que luego no jueguen nada, simplemente cuando quieres, pues eso, suplir alguna lesión o yo que sé, sanciones de jugadores que se te juntan con otra lesión y de repente te quedas sin jugadores en una posición, creo que es algo que vendría bastante bien, aunque sé que es algo que quizás no es muy importante, pero creo que sería un añadido para la cantera muy bueno. Segunda cosa en la lista de deseos, que también es un poco una chorradita, pero bueno, ya os he dicho que vamos desde la 1 a la 15 de cosas menos importantes a cosas más importantes y que más se piden, y es que en las ceremonias cuando ganas un título pues haya un poco más de cinemáticas. Las cinemáticas de cuando ganas un título siguen siendo las mismas desde hace como, yo que sé, 20 años en FC, bueno, en fin, 20 años no, pero ya me entendéis, no han cambiado nunca, y una cinemática en la cual se viese cómo le ponen las medallas a los jugadores, o que si pierdes, por ejemplo, te den la medalla del segundo, que salga también de tu entrenador levantando el trofeo, que salgan, yo que sé, manteando a un jugador, que si un jugador, por ejemplo, se retira, yo que sé, lo mantén y lo suban, no lo sé, algo así creo que estaría guapo, que pusieran un poco más de énfasis en las cinemáticas de cuando ganas un título. A mí es algo que me haría ilusión, porque se siente como que cuando ganas un título, como que no hay emoción, ¿no? Que hubiesen ahí cinemáticas de que salta gente al campo, a lo mejor, no sé, cosas así, creo que estarían bastante guapas. Ojito con la tercera, por aquí ya empezamos con cosas más interesantes, y es empezar el modo carrera desempleado y tener algo llamado reputación dinámica, ¿no? Que tuvieses una reputación, una puntuación cuando eres entrenador y que tengas la opción de poder empezar desempleado. Y como veis aquí, pues en este hipotético menú de FC 27, pues tendríamos ahí esa reputación de 78 de media. Como veis ha ido subiendo, ahí vemos el esquema que hay a la izquierda, y como veis estás desempleado, y a la derecha tenemos aquí pues varias opciones. Tenemos la opción de ir al Newcastle, tenemos la opción de ir al Leipzig, que tiene un interés bastante alto de 73 puntos, y luego tendríamos al Olympique de Marsella, por ejemplo, con un interés medio de 70, y arriba, como veis, tenemos nosotros puntuación de 78. Obviamente, mientras esta puntuación fuese subiendo, podríamos ir optando a mejores equipos que oferten por nosotros, a los cuales nos podríamos ir. Creo que sería algo muy chulo el tema de que hubiese una puntuación de entrenador, que depende de lo bien o lo mal que lo hagas en los equipos, esa puntuación vaya subiendo o bajando,
teniendo en cuenta los objetivos que cumplen esos clubes o no, y que dependiendo de esa puntuación, pues obviamente te pueden ofertar mejores equipos o no. Sinceramente creo que estaría guapísimo el poder empezar sin club y empezar con una reputación, yo que sé, de 50, por ejemplo, de entrenador, o incluso que hubiese una opción de poder empezar pues con una reputación de 50 o de 60 o de 70 o de 80, o que puedas tú ajustarlo como tú quieras, porque si quieres comenzar desempleado, pero teniendo la opción de ser ya un entrenador top que simplemente se ha quedado sin equipo, que también puedas empezar así. Pero si quieres empezar siendo un total inexperto entrenador, pues que solo te oferten equipos de muy bajo nivel, de ligas muy bajitas, creo que sería algo que sería totalmente increíble y que cambiaría muchísimo el modo de carrera. Vamos allá con la siguiente, que es la cuarta opción, que sería la gestión de staff ampliada. El poder gestionar el staff de tu club, ya sea fichando pues en el mercado, como veis con esas opciones que tenemos. Tenemos al asistente técnico, el preparador físico, que serviría para que los jugadores se recuperen antes y se lesionen menos, el analista de rendimiento, el ojeador, que pudieras fichar y vender, o que incluso que los tuyos del equipo, del club, pudiesen ir mejorando de media, dependiendo de lo bien o lo mal que lo vayas haciendo en el equipo. Algo similar a lo que hay, por ejemplo, en Football Manager, que ya está, y algo similar a lo que teníamos hace ya muchísimos años en FIFA, porque en FIFA yo recuerdo 10, en FIFA 7, en FIFA 8, FIFA 9, teníamos la opción de poder comprar y gastar dinero en mejorar al staff del entrenador de porteros, de delanteros, de pues eso, de los médicos, los ojeadores, y todo eso hacía que luego el club fuese mejor. Obviamente gastabas más dinero, pero también mejoraba el club. Creo que eso sería un añadido buenísimo, ya que tenemos desde el año pasado el tema de mejorar para que suban más rápido nuestros jugadores, poniendo lo de los entrenadores esos de delanteros, medios y tal. Eso está muy bien, pero creo que se podría darle una vuelta más y añadirle también esto para que subiesen de nivel, para que pudieras fichar nuevos que te saliesen en el mercado, y creo que sería un añadido buenísimo para hacerte modos carrera súper realistas. Vamos con mi quinto deseo, y este lo he visto bastante por ahí por los foros pedido, y es una tontería, pero es la vitrina de trofeos y el historial de carrera. O sea, no tenemos una vitrina como tal, tú ganas trofeos y no los puedes ver. O sea, te sale que has ganado no sé cuántas ligas, pero que pudieras ir temporada por temporada viendo, o luego la del global. Y por ejemplo aquí tenemos este ejemplo en el que tenemos a nuestro entrenador ya con una reputación de 92. Hemos jugado, pues mira, hemos ganado 23 títulos en 423 partidos, que te salga ahí más datos de tu tasa de victorias, los empates, las derrotas, que eso sí que ya se puede ver, pero que te salgan ahí los máximos goleadores de los que tú has entrenado, que te salgan las leyendas del club en el que estás actualmente, que te salgan todos los títulos que has ganado con ellos. Por ejemplo, ahí te salen 2 Europa Leagues que habrás ganado en otro equipo, te sale también una Community Shield de cuando estuviste entrenando pues en, yo que sé, en Inglaterra, no sé, o sea, que te salga una vitrina en la que puedas ver todos tus trofeos y el historial también, temporada por temporada, si quieres verlo, de los equipos en los que has estado, que has hecho en cada temporada, y luego el global. Creo que sería un añadido muy bonito, y a mí sinceramente, sobre todo para los modos carrera y los que somos creadores de contenido también, creo que es algo que está súper guapo, porque luego vas haciendo resúmenes de lo que has hecho cada temporada, y ir viendo, por ejemplo, un menú como este cada temporada para ver qué has hecho cada temporada, y que te salga cada temporada los máximos goleadores, asistentes, los trofeos que has ganado, la tasa de victorias y todo eso. Sinceramente es un añadido que creo que estaría muy bien. Siguiente lista de deseo número 6. Reacciones dinámicas de la afición del club. Como veis, en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos pues 72 de puntuación en nuestra afición, y que, bueno, pues esa moral de la afición pueda ser determinante en cosas que pasen en el equipo, y que la afición pues básicamente reaccione de verdad a algo que ocurre en tu modo carrera, ya sean rachas de victorias o rachas de derrotas, fichajes fallidos que han funcionado fatal, derbis ganados o derbis perdidos, si vendes o no a una leyenda del club, que cada decisión que tú tomes en tu modo carrera en el equipo en el que estás afecte a la moral de la afición, y que esa moral de la afición, según si sea una puntuación mejor o peor, también afecte en cosas del club. Por ejemplo, aquí lo vemos a la derecha. Últimos eventos que han afectado a la moral del club ha sido ganar el clásico al Real Madrid 1-3, que eso ha sumado más 10 en la moral de la afición. Obviamente vienes de ganar a tu máximo rival, pues suma muchísimo. Luego tenemos la venta de Xavi Simons, que lo hemos transferido al Arsenal, y eso a la gente no le ha gustado, pues porque por lo que sea era un jugador muy querido de la afición, y eso ha bajado la moral de la afición. Luego también tenemos rachas sin ganar de 2 partidos, eso ha restado pues menos 6 puntos, y luego en cambio nos hemos clasificado a las semis de la Champions, y obviamente eso a la gente le ha subido la moral, ¿no? Que haya un poco de cosas buenas, cosas malas, tal y cual. Luego, efectos actuales que esto tiene, esa puntuación de 72 de moral y de la afición. Bueno, pues ambiente en el estadio es positivo, porque la gente está contenta, tenemos un +3 de moral en los jugadores, el presupuesto de fichajes sube un poquito más, porque como el presidente ve que la afición está contenta con nosotros, nos da un poquito más de chances de tener más dinero, y luego ingresos por partido suben, porque el campo está lleno en cada maldito partido.
Sinceramente, creo que sería un añadido brutal. Creo que estaría guapísimo tener algún tipo de puntuación de la afición y que contase en algo en el club y que además reaccionase tu afición a cada cosa que pasa en modo carrera. Creo que sería, sinceramente, brutal. No sé qué pensáis vosotros, dejadme en los comentarios, pero yo creo que algo así sería increíble. Vamos con la séptima cosita de mi lista de deseos, que sería básicamente pues un sistema de estadísticas un poco más completo de los jugadores de nuestro equipo o incluso también de los jugadores cuando vamos a fichar a algún jugador. El hecho de podernos meter dentro de ese jugador y ver todas sus estadísticas, ya sea por competición, como veis aquí, separado por cada liga, por cada competición, dependiendo de obviamente su posición en el campo, también ver su rendimiento temporada tras temporada, ver también en qué equipos ha jugado, qué rendimiento ha tenido en esos equipos, si ha ganado algún tipo de trofeo individual o lo que sea. Básicamente tener más profundidad a la hora de poder ver estadísticas tanto de los jugadores de nuestro equipo como de los jugadores del resto de equipos, que en este caso creo que no sería tan complicado, ya que este año en FC26 se implementó la simulación inmersiva, pues se podría adaptar esa simulación inmersiva de las ligas que escojamos y que de esas ligas que escojamos poder ver al completo muchas más estadísticas de todos esos jugadores para luego a la hora de fichar y a la hora de buscar jugadores o incluso ver cositas de jugadores de nuestro equipo, pues tenerlo todo mucho más claro y tener más datos a nuestra disposición. Vamos con el octavo deseo, que este ha sido bastante repetido por lo que he visto en los foros, y es básicamente tener más gestión del club a tus mandos. El hecho de, pues bueno, el presupuesto, la satisfacción de la afición, como hemos visto antes, los objetivos de la junta directiva que sean mucho más realistas, depende del contexto o de la situación histórica de ese club en ese momento, también el riesgo real de poder estar en quiebra si lo haces muy mal, si de repente compras demasiado y no vendes jugadores, o si no ganas títulos, pues el hecho de que se puede ir el club a la quiebra y poderla cagar muy grande con un equipo, no sé, el hecho de poder gestionar más cosas dentro del club en el apartado económico y que también tengan que ver obviamente el apartado social de la afición, como hemos visto antes, que eso sume también a la gestión del club y que, bueno, como veis en este caso, aquí tenemos este ejemplo, que también pudiésemos toquetear el tema de las entradas del club, ¿no? Aquí, como veis, arriba a la derecha pues tenemos el presupuesto de las entradas con ingresos por partido, la ocupación media, ver un poco también pues qué es lo que tenemos, luego abajo tenemos el estado del club que pone en peligro y riesgo de quiebra alto. En este caso tenemos el ejemplo del Barça, que ahora ya no, pero hace 4 temporadas, si se lo preguntamos al Barça, pues quizás el riesgo sí que estaba ahí, pero como veis ahí pone, por ejemplo, retraso en los pagos de los sueldos, restricción en el mercado de fichajes, descuento de puntos, descenso administrativo, o sea que si realmente tú lo haces muy mal en un club, tengas la posibilidad de poder, pues eso, quedarte en quiebra, de que te echen del club o dejar al club muy mal y que estés obligado a vender jugadores, a que tengas menos fair play, pues básicamente eso, tener un poco más de realismo en la hora de la gestión del club. Vamos allá con el noveno punto y en este caso tenemos las dinámicas sociales y la personalidad de los propios jugadores. ¿Esto qué quiere decir, Mave? Bueno, pues que no todos reaccionen igual, que haya estrellas del equipo que puedan llegar a pedir salir, otras que sean leales al equipo de por vida y que los canteranos vayan haciendo su propia personalidad dependiendo de lo que vaya pasando con ellos en el equipo. En este caso, como veis en el ejemplo, pues tenemos al bueno y guapo de Pedri, que en este caso, si veis abajo del todo, pone evolución de la personalidad. En este caso es un resiliente, porque ya lleva tiempo en el club, pero como veis va ganando progresión y puede llegar a ser un líder nato. ¿Y eso cómo se gana? Bueno, como veis en el historial de dinámicas, obviamente cuanto mejor moral tenga, cuantos más minutos tenga, más títulos gane con el equipo, más tiempo lleve en el club, va a ir ganando esos puntos que le van a hacer poder llegar a ser un líder nato y convertirse, por ejemplo, en un capitán del equipo, ¿vale? En este caso, pues, como veis, tenemos ahí algunos datos del impacto en el equipo, eso hace que el equipo tenga más química y también liderazgo positivo, que es un ejemplo para los jugadores más jóvenes del equipo, ¿no? Como veis, factores que influyen, pues el rendimiento reciente ha tenido buen rendimiento en los últimos partidos, muchos minutos jugados, buena relación con el manager, luego la situación del contrato es algo que de momento aún su renovación no está ahí, y el interés de otros clubes, de varios clubes importantes que están siguiendo al jugador hace que le baje un poco, porque bueno, pues siempre te pueden comer un poco la cabeza con otras ofertas, pero que hubiese esa dinámica en el vestuario de lealtad de los jugadores al club, dependiendo de si juegan más, si juegan menos, de lo bien que se lleven con el equipo y que eso pueda seguir progresando para que puedan ser jugadores que sean prácticamente imposibles que se marchen de ese equipo o al contrario, por ejemplo, ahí vemos a Ansu Fati o a Joao Félix, por ejemplo, que son jugadores que ya no están en el Barça, pero que si no juegan prácticamente nada, pues pidan marcharse y que sean jugadores poco importantes dentro de las dinámicas del vestuario. Y este punto número 10 va un poco ligado al punto número 9 y es la jerarquía dentro del equipo, ¿no? Que se puedan crear roles dentro del vestuario y ojo con esto porque es un rumor
que está bastante por ahí leído por Twitter de que podría ser algo que podría llegar en este FC27. Esto ya no es que sea una idea mía, sino esto ya es un rumor como tal, y es que puede que haya algo de jerarquía con el tema de los capitanes, líderes del equipo y tal y cual, ¿vale? O sea, esto es algo que, obviamente, esto es una imagen que es un ejemplo, pero que puede llegar a FC27, al menos yo lo he leído por bastantes sitios, ¿vale? Y esto ya está implementado también en otros juegos como Football Manager, el hecho de tener, por ejemplo, 4 líderes dentro del equipo, que en este caso pues serían quizás los 4 capitanes, luego 6 jugadores importantes, luego los jugadores de rotación y los novatos. Y que obviamente esas jerarquías del equipo hagan que ciertos jugadores pues sean, como veis, a la derecha, los jugadores y su rol en el vestuario, por ejemplo, capitán, por ejemplo, Sergi Roberto, segundo capitán, Frenkie de Jong, luego tercer capitán, Íñigo Martínez, y luego líder también es Ter Stegen y también es Lewandowski, también por la edad, por la experiencia que tienen, son líderes con el resto de jugadores que son más jóvenes. Pedri, por ejemplo, es un jugador importante y reputación también importante dentro del equipo, pero aún no llega a ser ese líder como hemos visto en la imagen anterior, pero que puede llegar a ser un líder. O sea, que esas jerarquías hagan que hayan diferentes divisiones dentro del equipo y que influyan de alguna manera en la moral, en la química del propio equipo. Creo que es algo que sería interesante pues meter dentro de FC27. Vamos con el punto número 11 y es, bueno, el hecho de rehacer un poco el tema de las ruedas de prensa, porque la verdad que son muy monótonas, no sirven para prácticamente nada. Molaría bastante que hubiesen más preguntas sobre rivalidades, sobre conflictos internos de cosas que ocurran dentro del equipo con el tema de las morales, o cosas que pasen con la afición, con la junta, con cosas del presidente, de los partidos que han sucedido en otros encuentros, no sé, que fuese un poco más realista, ¿no? En este sentido, que te hicieran preguntas pues que tuviesen más que ver y que realmente influyesen en todo lo que hemos visto hasta ahora, en esas cosas que os he enseñado de moral, de jerarquía, de la moral de los propios jugadores, de la moral también de la afición, pues en esa gestión del club, que también influya en eso, que pueda subir más la moral, que pueda bajar más la moral, que depende de lo que tú contestes, pues crees más rivalidad con un equipo si respondes de cierta manera. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos este ejemplo que sale Xavi y pone: tras la derrota en el Clásico, algunos aficionados creen que el equipo no tiene carácter. ¿Qué les dirías a esas críticas? Bueno, y tú respondes, por ejemplo: entiendo las críticas, pero estoy convencido de este grupo y vamos a demostrar que somos capaces. Y eso pues hace que mejore la moral del equipo, hace que mejore también la moral de nuestro grupo, pero en cambio podríamos haber contestado: pues no me preocupa lo que diga la afición, mi trabajo es ganar partidos, no caer bien, y eso haría, por ejemplo, que la moral de la afición de repente te apoyase menos, pero vas un poco más de chulo, no sé, hay diferentes cosas que se podrían hacer con el tema de las ruedas de prensa, pero en general creo que todos estamos de acuerdo que las ruedas de prensa pues le tienen que dar un poquito una vuelta para que estén más guapas y tengan que ver un poco más con lo que ocurre en cada modo carrera. Y ojito con este punto número 12, porque esto, aparte de ser algo muy pedido por la gente, también es un rumor, y es que puede que hayan rehecho de nuevo el sistema de ojeo para encontrar jugadores. Así que os acordáis que al principio del vídeo os he dicho que esta la llevamos pidiendo desde hace bastantes FIFAs, desde FIFA 16, 9 años. Pues bueno, creo que esto sí, es algo bastante importante, el tema de cómo se ojean a los jugadores. Creo que lo que hay ahora no está mal del todo, pero creo que se le podría dar una vuelta más para que fuese un poco más, ¿sabes? En plan, diferente. Y en este caso, pues tenemos aquí pues un pequeño ejemplo, ¿no? Con este hipotético menú que podríamos tener, pero en este caso, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, pues que tuviéramos los diferentes ojeadores, que pudiesen buscar en diferentes partes del mundo, a encontrar cierto aspecto de jugadores, ya sea pues que los puedas filtrar por potencial, por edad, por posición, por estilo de juego, no lo sé, por cómo encaja en tu modo, dentro de tu formación. Pero tienen que dar una vuelta al tema del ojeo y se está rumoreando bastante. Esto, repito, es un rumor, aparte de una lista de deseos, es también un rumor de que puede que esto ocurra en FC27 y que tengamos algo nuevo en este apartado de el ojeo. Y bueno, chicos, en este punto número 13, en este caso ya se ha visto el tráiler de FC27 y ya lo sabemos, estaba en mi lista de deseos, por eso lo he puesto igualmente, pero ya sabemos que va a ocurrir, y es que en FC27 vamos a tener un sistema de transferencias totalmente renovado. Ya se vio en el tráiler, en esa parte donde sale lo de Alexia Putellas, que sale con ese fichaje con el móvil, que básicamente es la imagen que os voy a poner ahora, que básicamente sería esta imagen, la del tráiler donde sale Alexia con ese móvil en la parte de la izquierda. Lo de la derecha es una cinemática que, por cierto, es una cinemática nueva, que esto es algo que lo voy a meter dentro de este punto también. Nuevas cinemáticas para el tema de los fichajes, estaría muy bien. Creo que es necesario, creo que tiene que haber muchas más cinemáticas para el tema de fichajes, aunque esa tontería es algo que suma mucho, así que por favor, EA Sports, ponme más cinemáticas, ponme al jugador posando en el campo, ponme al jugador en una rueda de prensa, ponme al jugador donde sea, pero una cinemática larga y
que hayan varias para los fichajes, creo que es muy necesario. Pero bueno, dicho esto, se ha renovado el tema de las transferencias, ahora parece que vamos a poder tener también tema de recompra de jugadores, muchas más cláusulas que vamos a poder meter, vamos a tener también lo de Transfer Room, que es esto que hay aquí, que básicamente va a ser como un buscador de jugadores, vamos a poder meter, pues yo que sé, un montón de cosas que antes no estaban en el tema de las transferencias. Y bueno, en el ejemplo que tenemos aquí, en el sistema de transferencias revisado, básicamente pues la IA nos va a dar más cositas, luego vamos a tener más opciones en el tema de cuando queramos contratar a un equipo, y ojo, que esto es muy importante, vamos a tener guerras y competencia real entre clubes. Es decir, yo voy a poder ir a fichar a un jugador y de repente vamos a ver qué equipos también están ofertando por él. Y que si yo, por ejemplo, por un jugador ofrezco 100 millones, de repente venga el Chelsea y diga, pues yo pongo 120. Y digas, pues nada, o das 130 o no te lo llevas. Y que venga el PSG y de repente diga, toma, pues 150 por Julián Álvarez. Y tú dirás, madre mía, pues o doy 160 o no me lo voy a llevar. Y que digas, vale, una de dos, o doy el dinero que me están pidiendo y gano la apuesta frente al Chelsea, frente al PSG, o me retiro y voy a fichar a otro jugador. Ahora los clubes nos vamos a tener que pelear por intentar fichar un jugador, y eso está guapísimo, a la vez que también cuando nosotros queramos vender a un jugador, los clubes también se van a pelear por nuestro jugador, así que nosotros también vamos a poder sacar más dinero por ciertos jugadores si hay peleas entre varios equipos, y esto sinceramente creo que le da muchísimo más realismo y era muy necesario, y creo que es una de las cosas más pedidas por todos en los foros y por todos los amantes de modo carrera, el tema de darle mucho más realismo a la hora de los fichajes, tanto al tema de meter cláusulas como el tema de también ceder jugadores con recompra, y también el tema de obviamente pelearte por jugadores, porque ahora mismo tú ibas a fichar a un jugador y ya está, si negociabas por él te lo llevabas y punto, no había nadie que te lo pudiese quitar y lo podías fichar en un día de modo carrera, tú coges a un jugador y lo fichas y no hay nadie que te pueda contestar, contrarrestar, que venga otro y ofrezca más, que hayan varios equipos por un jugador, o sea, ahora literalmente puedes fichar a un jugador o puedes hacerte la plantilla entera en el primer día del modo carrera, y eso obviamente no debería ser así, porque en la vida real no es así. Punto número 14, y sí, lo he puesto muy arriba en la tabla y me parece una tontería, pero señores, esto es rumor o prácticamente casi oficial, vuelve la función de poder mover a los jugadores en la formación como queramos, libremente, como teníamos en FIFAs anteriores. Ya os lo había dicho, os lo prometí, se quitó hace 2 ediciones o 3 y ahora vuelve el poder mover a los jugadores. Así que parece una tontería muy grande, pero ahora mismo mucha gente que esto no lo sabe está dando volteretas en su casa. O sea, tú ahora mismo que no lo sabías, sé que estás aplaudiendo en tu casa. No te estoy viendo, pero sé que estás aplaudiendo. Vamos a poder volver a mover libremente y hacer las formaciones que nos den la gana, o al menos eso parece. No sé si va a haber algo de que no se va a poder mover libremente al 100%, pero como mínimo vas a poder mover a los jugadores. Porque parece oficial, lo han dicho varias fuentes ya, así que, señores, vuelve el poder mover libremente a los jugadores y esto es un win increíble. Y tiene tela que tengamos que ponerlo tan arriba en la tabla, pero es que es así, o sea, es... Y vamos allá con el último punto y deseo número 15, señoras y señores, lo que todos pedimos, lo que todos siempre queremos, lo que todos siempre me preguntáis. Mave, ¿habrá modo carrera online? Pues ojalá lo tuviéramos, ojalá algún día podamos tener un modo carrera manager, una liga con amigos donde podamos disfrutar todos juntos, guerra, pillándonos fichajes unos a otros, jugando entre nosotros. Obviamente creo que es el sueño de todo fan del modo carrera el que algún día esto suceda, y de hecho va a acabar sucediendo tarde o temprano, porque es sabido ya desde hace tiempo que EA está trabajando en un modo online dentro del modo carrera. Esto es sabido, han habido muchas filtraciones de ciertas cosas dentro que han ido saliendo desde hace como 2 o 3 años, de que es algo que se está desarrollando, pero es que claro, llevan como 2 o 3 años desarrollando el modo online de modo carrera. O sea, es algo que se sabe que se está desarrollando, pero no sabemos nunca cuándo llegará. Pero yo lo sigo pidiendo y lo voy a poner siempre en toda mi lista de deseos, porque creo que es algo que todos, absolutamente todos, queremos y nos gustaría que hubiese. Aquí vemos un pequeño ejemplo que sería brutal, sinceramente, incluso con un chat ahí a la derecha de alguien que era Martin Odegaard, en plan intentando vender y comprar los jugadores ahí a la derecha, luego la actividad reciente, no sé. La verdad es que es difícil saber cómo se podría gestionar esto, cómo se podría hacer este modo de juego para que funcionase bien. En otros juegos como NBA, en el 2K, ya está implementado, o sea, se puede jugar una liga online con tus amigos, no sé cómo funciona, no sé cómo va, pero tío, es algo que tiene que acabar llegando tarde o temprano y que tenemos que tener sí o sí NFC en algún momento, y yo, de verdad, desde aquí os lo digo, que 100% algún día ocurrirá. O sea, confíen, algún día va a ocurrir, porque es algo que se está haciendo, pero obviamente se tiene que hacer bien, y cuando salga creo que lo disfrutaremos todos muchísimo, pero siempre es el top 1 en la lista de deseos. Eso va a ser siempre así.
Y bueno chicos, al final si juntamos todas estas peticiones, todos estos deseos, en el fondo todas piden lo mismo, que el modo carrera se sienta pues como un mundo más vivo, con presidentes que cambian, crisis económicas, generaciones de canteranos que van y vienen, que básicamente se sienta como fútbol real y que nunca se detenga, y que el modo carrera 11 años después, pues todavía no lo ha conseguido del todo. Así que, señores, decidme en comentarios cuál de estas 15 creéis que sí que vamos a ver en FC27 y cuál lleva pidiéndose desde hace muchísimo tiempo y creéis que no van a estar. Si queréis que en cuanto salgan las novedades de modo carrera oficiales haga el vídeo con todas ellas, pues señores, dejádmelo por aquí, por abajo en los comentarios y dejadme también por abajo cuál de todos estos deseos os haría más ilusión que saliese sí o sí en FC27. Así que chicos, espero que os haya encantado este vídeo y nos vemos en los siguientes. Y ojito con la semana que viene, porque sí, semana que viene tenemos tráiler del gameplay con todas las novedades del gameplay y sí, también tráiler de modo carrera a finales de semana para ver todas las novedades de modo carrera aquí en el canal. Así que suscríbete para no perdértelo, porque si te lo pierdes, cuidado, luego no te enteres de las cosas que salen. Chao, chao, chicos.